es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Bienvenidos a la casa del Señor. Sean cada uno de ustedes. ¿Cuántos estamos preparados para recibir el mensaje del Señor en esta noche? Amén, amén. ¿Cuántos venimos dispuestos a recibir más del Señor? Amén. ¿Cuántos queremos conocer más de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Todos necesitamos, ¿verdad? Gracias a mi hermana Lupita, ¿verdad? Y a su hija Yolanda, ¿verdad? Por acompañarnos en esta noche. A mi prima Ángela, de igual manera, ¿verdad? Y a todos, cada uno de ustedes. Me gozaba en esa alabanza que cantaba mi hermana Lupita, ¿verdad? Y postrado orando, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones en estos últimos tiempos. Realmente el que no lo vea o el que no quiera creer que Cristo está a las puertas, realmente no está entendiendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha hablado y nos sigue hablando a través de su palabra, que estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y debemos de estar preparados porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Debemos de estar preparados. El mundo tal vez va a correr, ¿verdad? Por lugares, por un lado y por otro. Pero nosotros, el Señor nos ha estado advirtiendo de que Él viene pronto. Y de que los acontecimientos, ¿verdad? Lo que está escrito en su palabra, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Así es que debemos de preocuparnos cada día, amada iglesia, hermanos. Debemos de preocuparnos en vivir en esa santidad, en obediencia como al Señor le agrada, ¿verdad? Para que aquel día, como dice la Escritura, no nos tome desprevenidos, no nos agarre desprevenidos, sino que más bien estemos preparados y listos para irnos a la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos queremos estar en la presencia de nuestro Padre Celestial? Amén. Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Todos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos estamos esforzando para ir al cielo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un caminar, amada iglesia, hermanos, ¿verdad? En el Evangelio de Jesucristo es un caminar en el cual el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, ¿verdad? Después de haber sido apedreado allá en aquella ciudad de Listra, les dijo, es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos. Y está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros. ¿Verdad? En el Evangelio se sufre, pero como decía mi hermana Lupita, también se goza. Amén. Porque sabemos que Cristo está con nosotros en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Abra las Sagradas Escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si los hermanos, ¿verdad?, de casa pueden acomodar a los que nos visitan con una Biblia, para que ellos puedan tomar parte también de la lectura bíblica. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. Vamos a estar lectorando del versículo 11 al versículo 16. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al versículo 16. Amén. Así se me había pasado que los niños iban a pasar a su enseñanza. Gloria a Dios. Nos quedamos los niños más grandes aquí. Amén. Amén. Segunda de Crónicas 7, 11. ¿Lo tenemos todos? Sí, amén. Amén. Vamos a leer un versículo cada uno, empezando yo en el 11 y nos unimos en el 16. Amén. Dice la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Todos juntos. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, Cordero Santo de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Nos reunimos, Señor, en tu nombre, Padre Celestial, a darte, Señor, alabanza, honra y gloria, Señor, como lo hemos hecho a través de la alabanza. Pero también nos reunimos, Señor, con corazones dispuestos, con corazones hambrientos, sedientos de tu palabra, Señor Jesús. Venimos ante tu presencia, Padre Celestial, porque necesitamos más de este consejo divino, el cual tú traes a tu pueblo, Señor, a través de esta bendita palabra, Cristo amado. Que las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, y hermanas que se hicieron presentes en esta noche, Señor amado, sea tocada, sea transformada, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo ministrando cada vida, Señor amado. Aquel que venga cansado, enfermo, Señor, adolorido, Señor, angustiado, sea el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo ministrando en esta noche, Señor, nuestras vidas, quitando toda dolencia, toda enfermedad, Cristo amado. Y seas tú, Señor, llenándonos de tu presencia, Cristo Jesús, edificándonos a través de tu palabra, Cristo amado. Que cada día, Señor, nos acerquemos más y más a ti, Señor amado. Que cada día, Padre Celestial, estemos preparados para ese día glorioso en el cual tú vendrás, Señor amado, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, Señor Jesús, y nos llevarás, Señor, allá, Padre Santo, a tu presencia, Señor, a tu gloria, Señor, a tu morada celestial, Padre Celestial. Que estemos, Señor, preparados, viviendo en obediencia y en santidad día con día, Señor amado, llenos de ti, Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. Amén. Y amén. Es un pueblo que se humilla. Yo creo que todos hemos estado en circunstancias, en situaciones difíciles, y sabemos que la oración es el diálogo en el cual nosotros por medio del cual nosotros podemos acercarnos, podemos comunicarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. La oración es muy importante en la vida del cristiano. Usted y yo que hemos venido a los pies del Señor debemos de aprender a comunicarnos con el Señor. Antes tal vez no sabíamos cómo orar. O tal vez usted diga, bueno, yo no sé realmente cómo orar, pero por eso el Señor nos da su palabra, porque Él nos enseña a través de las Escrituras cómo es que debemos de orar, cómo es que nosotros debemos de hablar, de dialogar con Él. Porque todos los que tenemos, ¿verdad?, el privilegio de tener hijos, vamos a decir en este caso, queremos tener un diálogo, una comunicación con nuestros hijos o con nuestros familiares en general. Es importante mantener esa comunicación, esa comunión. Y de la misma manera es Dios, que es nuestro Padre Celestial, para con nosotros. Él quiere que nosotros mantengamos, ¿verdad?, un diálogo, una comunión con Él. Y a veces tal vez andamos corriendo, andamos ocupados, andamos haciendo esto y lo otro, y dejamos la oración por un lado. Dejamos ese tiempo de comunión con el Señor por un lado. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos cada día a hablar con Él. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar con sus familiares? Tal vez habrán algunos que no mucho, ¿verdad? Queremos hablar, ¿verdad? A veces, pero siempre queremos estar en comunicación con nuestros seres queridos, ¿sí o no? Amén. Queremos tener ese diálogo, saber cómo están, cómo les ha ido en su día. Tal vez viven en otra ciudad o en otro país, pero queremos saber cómo están, cómo les ha ido. De igual manera, Dios es con nosotros. Él quiere que nosotros mantengamos ese diálogo con Él. La oración nos lleva a la presencia de Dios. Yo no sé si usted sabía esto, pero la oración nos lleva a la presencia de Dios. Pero es importante que nosotros aprendamos a orar. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, de que muchas veces nos hincamos a orar. Y tal vez empezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y recitamos todo el Padre nuestro, ¿verdad? Y muchas veces estamos ore y ore y ore, y hablando y hablando y hablando, pero no estamos concentrados, ¿verdad? No estamos conectados, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad?, con el Señor. Y eso es lo que la palabra, el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, que nos conectemos a Él.
que nosotros nos conectemos a Él a través de ese diálogo, de la comunicación, a través de la oración. No solo el hincarnos o el sentarnos o el ponernos a hablar, sino que saber, entender y saber en nuestro corazón de que Dios nos está escuchando. ¿Si ha orado usted alguna vez y ha sentido su corazón que Dios le escucha? Sí. Porque hay otras veces que estamos orando y como que decimos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está escuchando mi oración? Pero la pregunta no es realmente, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que yo me estoy presentando ante Dios para que Él me pueda escuchar? Porque la palabra nos enseña de qué manera debemos de presentarnos ante Dios. Podemos orar y preguntarnos a nosotros mismos si Dios está escuchando nuestra oración. Pero cuando nosotros vivimos de la manera que a Dios le agrada, cuando nosotros vivimos una vida de obediencia, una vida de santidad, entonces podemos tener esa seguridad. Le digo por qué. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da la seguridad de que Dios nos escucha. ¿Y sabe por qué tenemos esa seguridad? Porque el mismo Dios confirma que Él nos está escuchando, que Él está atento a nuestra oración, a nuestra voz. ¿Pero por qué? Porque su Espíritu está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y es el que nos conecta a Dios. Ahora es importante que nosotros aprendamos a cómo orar. Hay pasos que la Biblia nos enseña. Y el Señor me llevaba a esta parte de las Escrituras, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7. Y Dios le está hablando a su pueblo. Y Dios le está diciendo de la manera cómo debemos de presentarnos. Y le dice, vamos a ir directamente al versículo 14 del capítulo 7. Dice el Señor de esta manera: si se humillare mi pueblo, escuchen, son 3 puntos bien importantes que vamos a aprender en esta noche, que el Señor quiere que aprendamos en lo que se refiere al diálogo, a la oración, a la comunicación con Dios. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero vamos a desglosar este versículo porque es bien importante. Y comienza el Señor diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual dice mi nombre es invocado. Y ahora yo le hago la pregunta, porque el Señor está diciendo que para que nosotros podamos tener ese diálogo con Él, debemos de aprender primeramente, ¿a qué dice? A humillarnos. A humillarnos. ¿Sabemos qué es humillarnos ante el Señor? Porque le vuelvo a repetir, muchas veces venimos corriendo y pidiéndole, y Señor, y no me alcanza para el pago del carro, y Señor, no me alcanza para la aseguranza, y Señor, me van a cortar el teléfono, y me van a cortar la luz. Pero fíjense lo que dice: si se humillare mi pueblo, dice el Señor. O sea que el Señor conoce, dice la palabra del Señor, que Él conoce nuestras necesidades. Él conoce lo que nosotros le vamos a pedir antes de que nosotros se lo pidamos. Entonces, ¿por qué no llegar con esos corazones, ¿verdad?, contritos, humillados ante el Señor? Y reconocer primeramente que Él es Dios. Amén. Reconocer que Él es el que nos da la vida. Reconocer que Él, a través de su Hijo Jesucristo, Él es el que nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Reconocer que Él es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que está debajo de la tierra, dice su palabra. Reconocer que Él es el que nos da la vida, que Él es el que nos bendice cada día. Él es el que bendice nuestro entrar y nuestro salir. Él es el que pone el pan diario en nuestra mesa, nuestro alimento. Entonces el Señor está diciendo que si nosotros nos humillamos ante su presencia, es una de las actitudes que nosotros como cristianos debemos de aprender. Primeramente, a humillarnos ante el Señor, a pedirle con humildad, con sencillez de corazón. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces en nuestra necesidad, en nuestra angustia, le demandamos al Señor, ¿sí o no? Señor, es que lo necesito. Señor, es que quiero. Señor, es que espero que lo hagas. Y le demandamos muchas veces al Señor, cuando Él nos está diciendo que primeramente debemos de humillarnos. Y una persona que se humilla
sabe que no vamos a llegar demandándole al Señor lo que necesitamos, porque vamos a llegar humildemente ante su presencia, nos vamos a postrar, nos vamos a arrodillar y le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Pero primeramente vamos a reconocerlo a Él y vamos a pedirle de su misericordia, vamos a pedirle que sea Él el que obre en nuestras vidas. Quiero que vayamos al Salmos 95. Salmos 95. Si alguien lo tiene, lo puede lectorar, por favor. Salmos 95, versículo 6. La palabra de Dios se va honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Escuche lo que dice el salmista David en el Salmo 95, 6. Dice: venid, adoremos, ¿y qué dice? Postrémonos, dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El salmista David fue un hombre que reconoció cómo humillarse ante el Señor, ante la presencia de Dios. Tal vez en el mundo, tal vez allá afuera, usted y yo nunca nos humillamos ante nadie. A veces nos querían humillar, o que nos humilláramos, pero verdad que no fácilmente nos hacían. Pero ahora Dios nos está enseñando que debemos de venir con una actitud humilde. Dice: venid, adoremos y postrémonos, dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esto es lo que Dios demanda de nosotros. Para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor, debemos de aprender la humildad. Debemos de aprender a humillarnos. Tal vez usted nunca se ha humillado en frente de nadie, de ninguna persona de este mundo. Pero debemos de aprender a humillarnos delante de Dios, de nuestro Creador, delante de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Amén. Debemos cada día nosotros de aprender de qué manera es que nosotros podemos llegar ante la presencia del Señor. El Señor es justo, Él es fiel y verdadero, dice su palabra. Él es misericordioso y Él escucha nuestras oraciones. Pero la palabra también nos enseña de qué manera Él quiere que nosotros lo hagamos. Porque ya con conocimiento, ya no vamos a venir a las carreras a querer hablar con el Señor, a querer demandarle. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando en esta noche cómo es que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Yo no sé si usted ha experimentado, yo no sé si usted ha vivido estar en la presencia de Dios. Cuando uno se humilla de todo corazón, cuando uno se doblega, cuando uno se rinde ante la presencia de Dios, y uno puede sentir la mano poderosa de Dios obrando en su vida. Usted puede sentir aquella mano, ¿verdad? Como hablaba mi hermana Lupita en el testimonio. Usted puede sentir que la mano poderosa de Dios está con usted. Y tal vez estamos en medio de un momento difícil, tal vez estamos en medio de una circunstancia difícil, en angustia, en pena, en escasez, en enfermedad, en hambre. Pero sabemos que la mano poderosa de Dios está con nosotros. Amén. Porque nos postramos, nos arrodillamos y podemos sentir el poder de Dios. Podemos sentir aquella mano tierna, amén, acercándose a nosotros y tocando nuestro corazón. Déselo fuerte porque es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo le hago la pregunta. ¿No quisiera que cada vez que venimos ante la presencia del Señor fuera de esa manera? Sí, amén. Porque Dios sí lo quiere. Él quiere que cada vez que nosotros vengamos a Él, podamos estar ante su presencia. Él como Padre, Él quiere cuidar de nosotros. Él quiere atender nuestros asuntos. Pero Él nos está pidiendo que nosotros aprendamos a humillarnos primeramente. Que aprendamos a venir humillados ante su presencia. Por eso dice, si mi pueblo, dice, se humillare. ¿Cuántas necesidades hay hoy en día en el pueblo de Dios? ¿Cuántas necesidades hay en nuestras familias? ¿Cuántas necesidades hay en el mundo? ¿Cuántas necesidades hay a nuestro alrededor? Muchas necesidades. Y el Señor está atento, ¿verdad?, a la oración del justo. Él está atento a aquellos que claman, a aquellos que se humillan, a aquellos que piden, a aquellos que ruegan, a aquellos que suplican. Pero debemos de aprender a hacerlo. Vamos ahí mismo al Salmos, capítulo 51, versículo 17. Salmos 51, 17. Si alguien lo encuentra, lo puede lectorar, por favor.
Salmos capítulo 51, versículo 17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Gracias, hermano. Escuche bien lo que dice nuevamente. Los sacrificios de Dios son, ¿qué dice? El El espíritu espíritu quebrantado. Al corazón, escuche, el corazón que Dios busca, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que Dios busca. Esa es la humildad que Dios busca. Es aquella humildad en nuestro corazón. No aquella humildad que muchas veces tal vez, o aquella humillación que tal vez pretendemos en nuestro exterior, sino que la humildad que viene desde el fondo de nuestro corazón. Cuando nosotros nos humillamos al Señor, empezamos por humillándonos desde el fondo de nuestro corazón. Y dice que aquel corazón contrito y humillado, dice que el Señor no lo va a despreciar. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer, que si nosotros venimos con esa humildad de corazón ante la presencia del Señor, el Señor va a atender nuestra oración. Amén. Ahora vamos al segundo punto. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, ahí nos vamos a detener, y oraren. Ahí entramos a lo que es la parte de la oración. Pero primero el Señor nos enseña a humillarnos. Ya que hemos aprendido a humillarnos ante de Él, ahora podemos venir a empezar el diálogo con Dios. Ahora podemos venir a empezar a hablar con Dios. ¿Sí se da cuenta la importancia de lo que es el aprender a humillarse? Sí, amén. Y siendo humillados ante Dios, ¿verdad? En esa postura, en esa condición de humillación que el Señor quiere que nos pongamos, ahora podemos empezar a hablar con Dios. Dice: y oraren, dice. Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que nosotros aprendamos a hablar con Él todos los días. Le decía hace un momento, tal vez usted no ha aprendido a orar. Tal vez usted no sabe cómo hablar con el Señor. Pero así como usted habla nuevamente con sus seres queridos, con sus hijos, con su padre, con su madre, con sus abuelos, de igual manera podemos dialogar con Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por los que hemos aprendido a orar conforme al conocimiento de la palabra y podemos, ¿verdad? Bajo la guianza del Espíritu Santo, dar esas oraciones cuando Dios nos da el privilegio de estar enfrente de una congregación o tal vez visitando a un enfermo, a un hospital, a un asilo. Pero Dios quiere que empiece, que cada uno de nosotros empecemos con ese corazón humillado, y aquel diálogo, ¿verdad? Es como hablar con aquel ser querido, porque eso es lo que es Dios para nosotros, es nuestro Padre. Y nosotros no debemos de preocuparnos porque no sabemos orar. El mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros pone esas palabras en nosotros para poder dialogar con Dios. Aprendamos, ¿verdad?, a dejar que sea la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el que obre en nosotros, el que ministre en nuestras vidas para poder tener esa comunicación con el Señor. Ahora, es bien importante la oración, porque a través de la oración se pueden ganar batallas. A través de la oración hay sanidad. A través de la oración, la mano poderosa de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. A través de la oración podemos ver que Dios realmente cuida de nosotros. A través de la oración podemos ver el poder de Dios obrando en nosotros y en nuestros familiares. A través de la oración, Dios responde cada una de nuestras necesidades. Pero debemos de ser constantes en la oración. Cuando en el tiempo de Daniel, cuando se le fue prohibido que adorar, ¿verdad?, a su Dios, a nuestro Dios, sino que tenían que adorar, dice, aquella estatua hecha de bronce, y a cualquiera que adorase, dice, a otro Dios que no fuera al Dios, ¿verdad?, aquel que representaba a Babilonia cuando era Nabucodonosor el rey, ¿verdad?, dice que aquel que no obedeciese a ese edicto dado por el rey, fue dicho de que esta persona iba a morir. Pero si usted lee ahí en Daniel, usted se da cuenta que dice, Daniel dice, como acostumbraba hacerlo
Dice 3 veces al día. Él dice que fue, abrió las ventanas de su casa, dice, viendo hacia Jerusalén, dice que él se postró y adoró al Señor. Él habló con el Señor, no importándole la oposición, no importando aquel edicto, no importando, ¿verdad?, de que su vida estaba siendo expuesta a la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía en quién él había creído. Pero me llama la atención que dice 3 veces al día, dice que él se postró y adoró. Ahora yo le pregunto, no me conteste, ¿cuántas veces al día nos postramos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces al día hablamos con Él? Pero usted me va a decir, pero bueno, yo trabajo, yo voy a la escuela, yo hago esto, tengo niños, tengo perritos, tengo tantas cosas, ¿verdad? Nos mantenemos muy ocupados, pero siempre tenemos que tener ese cuidado de hablar con el Señor. Amén. De darle ese tiempo al Señor. Muchas veces en el carro, ¿verdad? A mí me pasa, en el carro me encuentro que voy hablando con el Señor. Cuando voy solo, ¿verdad?, a veces traigo alabanzas, de repente el mismo Espíritu me pone a apagar las alabanzas y empiezo a hablar con el Señor. Amén. Empiezo a dialogar con el Señor. Entonces, es bueno apartar un tiempo y postrarnos, arrodillarnos, humillarnos ante el Señor y hablar con Él. Pero si usted anda ocupado, usted anda de aquí para allá, hable con el Señor. En el carro, en el autobús, caminando, donde usted vaya, en el trabajo, aprendamos a tener ese diálogo con el Señor, a hablar con Él todos los días, a mantenernos en esa comunión con Él. Porque ¿cómo podemos ver el poder de Dios? ¿Cómo podemos ver la mano de Dios poderosa obrando en nuestras vidas si no hemos aprendido a depender de Él? Sí. Estar en comunión con Dios es depender de Él. ¿Por qué? Porque usted va a tomar una decisión, usted se va a detener y usted va a decir, momento, yo tengo que hablar con Dios. Tengo que consultar a Dios primeramente. ¿Cuál es su voluntad? Recuerde que Jesucristo dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros cuántas veces corremos a tomar decisiones a la ligera sin consultar a Dios. ¿Y cómo nos va al final? Muchas veces nos va mal, sí. O casi todas las veces nos va mal. ¿Por qué? Porque no nos detuvimos a hablar con Dios. La oración es bien importante en la vida del cristiano. Es de nuestro diario vivir, como la palabra. Es de nuestro diario vivir. Este es el alimento que nosotros necesitamos todos los días. La oración, el ayuno, buscar la presencia del Señor. Por eso dice el Señor, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, dice. Escuchen lo que dice el Señor, y buscaren mi rostro. Cuando nos postramos, buscamos el rostro del Señor. Los quiero llevar a un ejemplo brevemente en la Biblia, en 1 de Samuel. Ya muchos de ustedes lo conocen. 1 de Samuel capítulo 1, el ejemplo de esta sierva de Dios llamada Ana. Dice que ella estaba casada con un hombre que llevaba por nombre Elcana. Y Elcana tenía a Ana por esposa, pero también tenía a otra esposa llamada Penina. Y dice que Ana no podía concebir, ella no podía tener hijos. Y esto la afligía. Porque en aquel entonces, ¿verdad?, era algo muy importante, como yo pienso que hoy en día de igual manera, que una mujer dé a luz hijos, ¿verdad?, dé generación a su esposo, a la familia. Y Ana dice que no podía tener hijos. Y Penina dice que se burlaba de ella. Y esto causaba dolor, causaba angustia, causaba, ¿verdad?, amargura en el corazón, en la vida de Ana. Pero vamos a ver la actitud que tomó Ana. Porque ella bien pudo haber tal vez buscado venganza por sus propias manos. Ella pudo tal vez de alguna manera, yo no sé, tal vez ver adoptado a un hijo o cualquier otro medio del cual ella deseaba. Pero vamos ahí a 1 Samuel capítulo 1, el versículo 9 en adelante, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10, ella con amargura de alma, escuche, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella con amargura de alma, o sea, ella en su corazón tenía dolor, tenía angustia, tenía pena, porque ella no podía tener hijos. Pero dice que ella oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que lloró abundantemente, ella estaba
humillada. Ella se estaba sometiendo al Señor. Ella estaba reconociendo de que ella sola no podía con el problema. ¿Cuántas veces, o yo no sé, tal vez usted hoy en día esté pasando un problema, una situación difícil, y sabemos que no podemos por nuestra propia cuenta? Sabemos que nosotros no podemos hacerlo. El único que lo puede hacer es Dios. Sí, amén. Y debemos aprender a acudir a Él. Ana dice que acudió a Dios, a Jehová. Ella oró y dice que lloró abundantemente. Y fíjese las palabras que declaró en versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Escuche esto. Ella estaba pidiendo un hijo. Ella estaba pidiendo una bendición. Ella estaba pidiendo herencia. Pero preste atención para quién lo pidió ella. Ella no lo pidió para ella, sino que ella dijo: si a ti te place y me permites tener ese hijo, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Ella entendió que ella podía pedir, pero ella no pedía para ella misma, sino que ella estaba pidiendo para Dios. ¿Hemos aprendido nosotros a pedir para Dios? No porque Dios necesite, sino porque Él quiere enseñarnos a nosotros de que cuando nosotros pedimos para Él, para su reino, para su obra, para su familia, para su congregación, cuando nosotros pedimos para las cosas de Dios, para Él mismo, Él se va a complacer en nosotros y Él nos va a bendecir grandemente, porque Él está viendo esa humildad de corazón. Entonces Ana no pidió para ella. Dijo: si te place, dice, me das ese hijo, yo te lo voy a dedicar, dice, por el resto de su vida. Pero fíjese la oración que ella hizo. Usted puede continuar leyendo ese capítulo 1 en casa detenidamente y se va a dar cuenta que el Señor escuchó la oración de Ana, escuchó el clamor de Ana, vio aquella humildad, vio aquella sencillez, y sobre todo vio la obediencia con la que ella estaba pidiendo, porque ella no pidió para ella misma, sino que pidió para Dios. Y de ahí fue donde nació ese gran hombre, el profeta Samuel, el cual fue profeta de Israel por muchos años, y de igual manera él fue el que tuvo el privilegio de ungir al rey David. Pero fíjese qué bendición. Después de Samuel, Dios bendijo a Ana con muchos más hijos, con mucha más herencia. ¿Pero por qué? Porque Él vio el corazón con el cual Ana estaba pidiendo, con el cual ella estaba orando, con el cual ella estaba clamando. Ahora, todos tenemos necesidades. Tal vez hoy en día usted está pasando una necesidad grande, pero el Señor conoce su necesidad. ¿Qué es lo que Él pide de nosotros en esta noche? Él quiere ese corazón contrito y humillado. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con humildad y sencillez de corazón, no pidiendo solo para nosotros, porque eso lo hacíamos antes. Para mí, cómprame esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, quiero un carro nuevo, quiero una casa nueva, ¿verdad? Todavía pedimos algunas veces, ¿verdad? Y no nos los dan. Que yo quiero unos frijolitos charros, así, ¿verdad? Tantas cosas. Pedimos muchas veces, ¿verdad? Pero debemos, dice, aprender a pedir, dice, para Dios. Y usted se preguntará, ¿pero cómo es pedir para Dios? Ahí está el ejemplo. Ana pidió para Dios. Ana pidió para Dios, no para ella. Y cuando Dios ve eso, que nosotros aprendemos a pedir para Él, el pedir para mi hermano es pedir para Dios. El pedir para mi hermana es pedir para Dios. Porque ellos son parte del reino de Dios, son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Cuando usted pide por su prójimo, usted está pidiendo para Dios. Sí, amén. Señor, bendícelo, ayúdale. Aquel que más le calumnia en el trabajo, aquel que, como dice, que más le saca las canas, pídale, Señor, bendice amén. su vida, transfórmalo, bendícele grandemente. Sí, amén. Regresamos a 2 de Crónicas 7, en el versículo 14. Punto número 3. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, escucha, ahí está el tercer punto, y se convirtieren de sus malos caminos. Primer punto, humillarnos. Segundo, aprender a orar, ¿verdad? Aprender a orar con conocimiento y con ese corazón humilde. Y tercer punto, el Señor quiere que estemos convertidos, dice, ¿de qué? De nuestros malos
caminos. ¿Qué quiere decir eso? Apartarse Del del pecado, apartados del pecado, ¿verdad? Separados del pecado. No podemos venir ante la presencia de Dios y pedirle a Dios: Señor, haz esto en mi vida. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia al compañero de trabajo, cambia a aquella persona, cuando dentro de nosotros mismos hay todavía maldad, hay pecado. Primeramente debemos de reconocer, ahí es donde entra nuevamente lo que es el humillarse. El humillarse es reconocer que nosotros le hemos fallado a Dios. Señor, cámbiame a mí. Porque bonito y bueno es, ¿verdad?, siempre decirle: Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, quítale ese carácter, cámbiala, que ya no sea así, ¿verdad? O quita aquello de aquella persona. Eso lo hacemos todo el tiempo, pero no nos cansamos de hacerlo, pero nos detenemos a pedir por nosotros mismos, decirle al Señor: Señor, transfórmame a mí primero, cambia mi mal carácter, cambia mis malos pensamientos, cambia mi mala actitud, cambia mis malos caminos, cambia mi vida de pecado, cambia mi vida contaminada. Señor, quita todo aquello que estorba. Cuando nosotros aprendemos y empezamos a pedirle a Dios que nos quite todo lo que estorba, todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Sí sabía usted que hay en nosotros cosas que a Dios no le agrada? Oh, sí. Muchas cosas que a Dios no le agrada. Y Dios, cuando nosotros le pedimos, Él escucha, porque Él se complace. Él quiere cambiar nuestras vidas, Él quiere cambiar nuestros corazones, Él quiere cambiar nuestro diario vivir. Él quiere que nosotros vivamos en santidad. Él quiere que nosotros le obedezcamos, pero debemos de dejar que Él trabaje, porque cuando usted le dice: Señor, cambia mi corazón. Hay una alabanza, ¿verdad? Creo que dice así: cambia mi vida o cambia mi corazón, algo así. Oh, sí. No me acuerdo muy bien, pero una alabanza que así va. Pero cuando nosotros le decimos al Señor que cambie lo que está en nosotros, que a Dios no le agrada, esté seguro de que Dios va a cambiarle. De que Dios va a empezar, bueno, tan siquiera va a empezar a trabajar en ese cambio. De que si usted le dice: Señor, quita de mí ese mal carácter, el Señor lo va a hacer. Pero ¿cómo cree que lo va a hacer? A mí siempre me gustaba usar ese ejemplo. ¿Usted cree que va nomás con el dedito así? No. ¿Y le va a quitar el mal carácter? No. ¿Verdad que bueno fuera? Dice mi esposa. Muchas pruebas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No. ¿Cómo quita el mal carácter Dios? Vamos a ver, ¿cómo quita el mal carácter del Señor? Nos va a poner muchas pruebas para ejercitarnos. Nos va a poner por medio de la prueba. En medio de la prueba. Si usted le dice: Señor, no tengo paciencia, dame paciencia para con mi esposa, para con mis hijos, necesito mucha paciencia. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Ponerle pruebas con su esposa. Va a empezar a molerlo ahí mismo en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Lo va a empezar a probar. Pero está en nosotros si nosotros entendemos lo que Dios está haciendo. Sí, amén. Porque si rápido agarramos el sartén, agarramos la escoba y quítate de... Entonces no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Recuerde, usted le pidió al Señor, usted le dijo: Señor, quita de mí lo que estorba. ¿Por qué es importante que Dios quite de nosotros lo que estorba? Para no tener alguna barrera cuando vayamos a la presencia del Señor. Para poder hablar, para poder entrar a la presencia de Dios, para poder estar en comunión con Él. ¿Cómo cree que vamos a llegar al cielo? Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Nada de lo que contamina al ser humano que está en nosotros, si no es quitado, si no es purificado, si no es santificado, nos va a permitir llegar al cielo. Es importante que seamos santificados, no solo para vivir aquí en esta tierra, no solo para vivir ¿verdad?, en paz de Dios. Yo ahora llegué en la tarde del trabajo y estaba por bañarme, y después de que me bañé hablaba un momento con el Señor y podía sentir esa paz y esa tranquilidad que Dios le da a la vida del ser humano. Aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, aquellos que hemos decidido creer en Él. Y yo le decía al Señor: gracias, porque esa paz y esa tranquilidad, como dice la Escritura, el mundo no la puede dar. Yo no la encontré ni en el licor, ni en las drogas, ni en las mujeres, ni en los vicios, ni en los amigos, en nadie. Encontré esa paz que Cristo ha puesto en mi corazón, que Cristo ha dado a mi vida y a mi hogar y a mi familia. Solamente Cristo nos puede llenar de esa paz. Pero es importante que nosotros aprendamos a vivir esa vida de santidad. El convertirnos a Él, apartarnos del pecado, es vivir una vida de santidad.
Así es que si en su oración usted hoy empieza a decirle, Señor, cámbiame, entienda de que el Señor la va a cambiar, lo va a cambiar, pero deje que Dios obre, deje que Dios trabaje. Cuando venga la prueba, como dice mi hermana Claudia, entendamos que es una prueba de parte de Dios, porque tal vez hoy le pedimos, mañana viene la prueba y no nos acordamos y empezamos que aquí, que ya. Le dijiste al Señor, cámbiame. Ok, entonces sometámonos a la prueba. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Humillarnos. Señor, ayúdame, ayúdame a poder pasar esta prueba. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted pase esa prueba, usted se va a dar cuenta cómo el Señor va a empezar a obrar mayormente en su vida. Sí, amén. Porque así es como con un niño. Un niño va al primer grado. ¿Verdad que no se queda en el primero? Conforme va aprendiendo, ¿qué pasa? Segundo, tercero, y así va subiendo. De igual manera nosotros, el Señor se va glorificando y glorificando y glorificando en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque Él va viendo la obediencia. Él va viendo que nosotros vamos pasando esas pruebas día tras día. Ya para ir cerrando, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, ahí está el resultado. Cuando nosotros nos humillamos y aprendemos a orar, cuando nosotros hemos aprendido a orar, a tener ese diálogo con Dios y entendemos que debemos apartarnos del pecado, ser convertidos a Cristo Jesús en esa nueva criatura, entonces, ¿qué dice que va a pasar? Yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Hay muchas oraciones que dentro del pueblo de Dios quedan sin respuesta. ¿Pero por qué? Porque no se ha aprendido a humillarse ante la presencia de Dios. No se ha aprendido a obedecer a Dios. No se ha aprendido a tener un diálogo con Dios. Así es que si queremos que Dios dice, escuche desde los cielos, aprendamos a humillarnos, aprendamos a obedecer, aprendamos a vivir en santidad, aprendamos a creerle al Señor. Dice, yo iré desde los cielos y perdonaré, dice, sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, dice, en este lugar. Amén. Está hablando de su iglesia, está hablando de nosotros. Él está atento a la oración de sus hijos, de su pueblo. Y eso es lo que el Señor ponía en esta noche, compartir con ustedes, ¿verdad? En mi corazón, que aprendamos a orar, a clamarle al Señor. Y vamos a orar creyendo, recuerde que la oración, dice, eficaz del justo puede mucho. Amén. Pero debemos de creer. Cuando oremos, oremos creyendo. Y sobre todo, humillémonos ante el Señor, ¿verdad? Entreguémosle toda carga, entreguémosle todo aquello que nos ha estorbado, todo aquello que no le agrada al Señor, para que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas, que sea Él el que siga obrando cada día más y más en nuestras vidas. Sí, y usted va a ver el poder de Dios. Sí, amén. Yo no sé cuál sea su necesidad, la puede poner en esa hoja. Vamos a interceder, vamos a clamar, pidiendo que sea el Señor el que se glorifique al propósito de Dios, conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque nosotros podemos querer muchas cosas, podemos desear, anhelar y querer hacer tantas cosas, pero ¿realmente es la voluntad de Dios? Eso es lo que debemos de preguntarle, Señor, primeramente, ¿es tu voluntad? Y si es tu voluntad, que se haga como tu voluntad. Cristo es la